Vale, bueno, pues, pues estamos aquí esta tarde, voy a pasar un ratito con Ariana, ¿ves más? ¿No? Aria La- Bemar, sí. sí, que la conocerán, a lo mejor mucha gente no la conoce todavía, pero es su papel en Camino, en Acacias 38, que la ha hecho muy popular. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bien, bien, muy bien. Sí, sí. Bueno, antes para que todo el mundo conozca un poquito a Ariana, quien no la conozca, a Aria, digo, ¿cómo Sí. decidió que lo suyo iba a ser actuar? Pues lo he sabido, no han sabido mis padres antes que yo. O sea, es algo que va íntegro conmigo en mi vida. Yo empecé teatro cuando tenía 8 años, yo soy de Almería, y ahí empecé a hacer teatro. También porque vi a mi padre es médico de profesión, pero es actor aficionado hace un montón de tiempo. Y cuando yo lo vi a él sobre el escenario fue como decir, yo quiero eso en mi vida, quiero subirme a este escenario y quiero probar eso. Y bueno, estuve haciendo teatro desde los 8 años hasta los 18 y en realidad en el momento en el que yo viví eso no lo sabía, pero cuando yo realmente me di cuenta que quería ser actriz fue cuando viviendo en Almería vinimos a Madrid a ver el musical de La Bella y la Bestia y cuando yo vi eso, en ese momento yo no sabía identificarlo como tal, pero luego sí que me he dado cuenta a lo largo de los años que ese punto fue un punto de inflexión en mi vida de decir, ostras, es que yo quiero esto en mi vida, ¿no? Entonces, un poco eso, cuando lo vi, no sé si tendría, pues sí, 8 añitos o algo así, a la par que empecé a hacer teatro yo en mi ciudad, y desde entonces ahí ha sido como no concibo mi vida de otra manera. Y, o sea, se me había preguntado al principio porque tú, no, o sea, tú te conoces como Aria, pero tu nombre no es Aria, ¿no? Es Sara, yo creo, ¿no? Sí, pero eso es algo que desde que vine a vivir a Madrid lo tenía muy claro. Muy poca gente aquí en Madrid, por no decirte casi nadie, me llama por mi nombre real. Y también es una cuestión de querer dividir un poco eso, ¿no? Cuando yo estoy en mi casa, en Almería, con mis familiares y con mi gente más cercana, que me llamasen Aria me sonaría hasta raro. Pero cuando estoy de puertas para afuera, para todo el mundo, incluso para mis mejores amigos aquí en Madrid, incluso para mis mejores amigos que son como mis hermanos, me llaman Aria. Entonces es como dos pequeñas etapas de mi vida, mi etapa en Almería como en ese círculo más familiar y más interno, y luego en Madrid como actriz y como persona individual en el mundo, no siendo la hija de o la prima de, ¿no? Entonces siendo persona individual, me gusta siempre que me llamen Aria. Qué guay. Y antes, claro, antes de conocerte como Camino, participaste en la serie La Casa de Mote Perdido, un éxito de televisión española. ¿Qué aprendiste allí en tu primer papel así más importante? Lo aprendí todo. O sea, yo llevaba muchos años haciendo teatro y yo me he enfrentado a una cámara, por primera vez fue haciendo un par de anuncios y tal, pero bueno, es un sistema de trabajo muy distinto. Pero la primera vez que yo me enfrentaba a una cámara como con un personaje en una serie de ficción fue ahí en Monte Perdido. Entonces, es el momento en el que tú pones en práctica todos esos conocimientos que has adquirido a lo largo de tu vida en escuelas, en distintas escuelas de interpretación. Yo había hecho también espectáculos en directo como bailarina y como actriz, pero no dejaba de ser teatro musical, Ah, pero como en cámara era lo primero en Monte Perdido. Y fue un poco la prueba de fuego, de realmente saber si esa idea que yo he tenido de mí siempre de querer ser actriz, si realmente era factible o si yo me iba a chantar ante una cámara porque podría pasar. Pero no, no, desde luego me di cuenta que la cámara era mi elemento y que yo quiero vivir de esto toda mi vida, sí, sí. Y qué ahí lo guay. aprendí todo, o sea, es un momento de, pues, yo creo que en cualquier profesión, ¿no? Tienes un momento de estudio, mi padre, por ejemplo, siendo médico, mi madre siendo enfermera, ellos han podido tener no sé cuántos años de estudio, pero hasta que tú no te encuentras realmente la situación, en este caso, pues en un hospital, con la vida de una persona en tus manos, realmente no sabes lo que es la profesión. Pues ocurre lo mismo aquí. Entonces, hasta que tú no te enfrentas a un escenario por primera vez o a una cámara por primera vez, no sabes realmente de lo que se trata el trabajo y de lo que se supone que vas a vivir. Y lo descubrí, vamos, y reafirmé. O sea, Y saltas de una serie semanal a una serie diaria, que el ritmo es muy distinto. ¿Qué diferencias encontraste en ese salto? Porque son importantes realmente a la hora de trabajar. pues sí, básicamente porque en La Caza Monte Perdido el sistema de trabajo, aunque la emisión fuera semanal,
pero el sistema de trabajo fue casi, casi como más acercándose a una película que a una serie, porque eran 8 episodios cerrados basados en una novela que tiene un principio y un final. Entonces, no es lo mismo trabajar ahí, que aunque se emite semanalmente, a hacer una serie que lleva años en la parrilla y que es semanalmente, se emite también, ¿no? Entonces, el ritmo fue completamente diferente. Yo pasé de Monteperdido de a lo mejor tener pues 3 o 4 secuencias semanales para rodar. Cuando yo entré en Acacias, estábamos hablando de que ha habido días en los que yo he tenido 7, 8, 9, 10 y 11 secuencias al día. Entonces, el ritmo de trabajo es completamente diferente, el ritmo de estudio es completamente diferente, el trabajo de personaje es completamente diferente. En Monteperdido, por ejemplo, había un trabajo de meses sobre el trabajo de personaje, tenías la novela para leértelo, sabías cuál era el final, entonces tú sabías tu personaje por dónde iba a ir, sabías todo el arco. Pero cuando yo entré en Acacias, a ti te dan una información sobre el personaje, pero tú no sabes realmente lo que va a pasar. Tú como mucho sabes lo que va a pasar en los próximos 2 meses, pero ya está, no sabes nada más del personaje. Entonces, a la hora de trabajarlo hay, digamos, menos trabajo de personaje previo antes de la grabación, que lo hay por supuesto, pero es menos y menos profundo que en una serie semanal o que en una película, pero luego sí que tienes muchísimo trabajo de rodaje, por literalmente el rodaje y por el rodaje del personaje, porque tú vayas aprendiendo sobre tu personaje y que vaya ocurriendo esa simbiosis de personaje y actriz, porque al final tú, queriendo sin querer, le metes muchas cosas a tu personaje. Entonces, hasta que ocurre todo eso, pues digamos que es parte de ese proceso de personaje, con lo cual, en vez de estar hablando de 2 o 3 meses de preparación de personaje, estamos hablando que hasta que no llevas 6 o 7 meses en la serie, no terminas de encajar cómo es el personaje, cómo habla, cómo se mueve, cómo se comunica con el otro. O sea que completísimamente diferente. Y bueno, ya a colación, ya que estamos hablando ya de Acacias, para aquellos que no conozcan Acacias y no sepan quién es Camino, quién es Camino y qué es lo que hemos podido ver durante esta temporada? Pues Camino Pasamar es la hija, o sea, es una familia llamada la familia de los Pasamar, que son Felicia, la madre, Emilio, el hijo, y Camino, la hija. Entonces ellos tres tienen un restaurante en el barrio de Acacias y llegan tras un salto temporal que hay de 10 años. En Acacias nos estábamos situando en 1903, pues hay un salto de 10 años de tiempo y nos colocamos en 1913 y ese es el año en el que llegan unos cuantos vecinos nuevos y se van otros, los que ya estaban, y en esos vecinos nuevos nos encontramos la familia Pasamar, que estamos regentando el restaurante que hay en el barrio. Y en un principio, sin desvelar mucho, para quien no haya visto la serie y quien no sepa muy bien de qué va, bueno, la serie se trata sobre los vecinos de Acacias, un poco sus aventuras y desventuras en esta época de 1900, antes 1903 y luego 1913. Y entonces dentro de esas aventuras pues se encuentra la familia Pasamar, que trae un secreto muy oscuro y un pasado muy doloroso del que no se sabe hasta pasado un tiempo, y ese pasado tiene que ver precisamente con el personaje de Camino Pasamar, que es el que he hecho yo, que es una chica que no habla, es una chica que ha perdido el habla y es muy tímida, es muy miedosa y es muy vulnerable, pero a la vez en su zona de confort, cuando está con su familia, pues suelta un poco ese carácter que también tiene de decir, bueno, a lo mejor de puertas para afuera me pueden dar miedo cosas, pero cuando estoy en mi casa y me siento tranquila, soy capaz de decir que no a lo que no quiero, ¿no? Cosa que cuando estoy fuera de casa no me atrevo. Y bueno, sin tampoco desvelar mucho, porque para ir dando como pildoritas, al cabo del tiempo aparece en su vida una mujer llamada Maite Zaldúa, que es pintora, que viene de París con una mente completamente abierta, algo muy diferente a lo que Camino sabía o pensaba que existía hasta entonces. Y cuando llega esa persona, le rompe los esquemas y hay una segunda versión de Camino completamente. Lo que podíamos haber visto durante los primeros 8 o 9 meses del personaje, cuando llega Maite Zaldúa a su vida, pega un cambio brutal y vemos una faceta completamente diferente de Camino. Y ya un poco a colación de cómo ha cambiado tu personaje, ¿te gusta la evolución de tu personaje en estas temporadas que has estado? Sí, o sea, la evolución que ha tenido el personaje ha sido abismal, un cambio brutal y
Y sí que me daba cierto vértigo, vamos a poner, porque bueno, miedo no, pero me daba vértigo y tenía muchas ganas de trabajar. Este cambio tan grande que tiene el personaje de venir una chica que no habla, muy vulnerable, muy miedosa, a de repente cambiar todo lo que cambia y ser capaz de decir no a todo lo que no quiere, cosa que nunca antes había hecho, ella era de acatar y ser una persona súper sumisa. Y cambiar a todo eso me daba cierto vértigo para poder hacerlo dentro de una misma línea de personaje, porque es una misma persona, ¿no? Que parecían casi dos personas distintas. Y sí, sí, me ha encantado completamente el cambio que dio y eso, nuevas características del personaje para investigar, nuevas decisiones, nuevas formas de comunicarse, ¿no? Todo eso cambia y me pareció maravilloso y súper interesante poder trabajarlo. Bueno, y llegamos al boom de Maitino, que es la relación, la pareja que se forma con Maite. Ha sido Sí. un fenómeno que se ha ido totalmente, debo decir, de las manos, pero que por todo mucho me queda alucinado de hasta dónde ha podido llegar vuestro fenómeno. ¿Has sentido presión o responsabilidad por dar voz al colectivo LGTB que tanto reclamaba una mayor visibilidad? Pues cuando a mí me dijeron cada ciertos meses nos reunimos para saber qué es lo que le ocurre al personaje en el futuro más inmediato. Entonces cuando a mí me dijeron en una reunión de guión que Camino se iba a enamorar de una mujer y que iba a tener una historia con una mujer, al principio sí queda como más impresión o más vértigo, ¿no? A la hora de trabajar algo que también hay que ver primero la época en la que estamos en 1914 en la serie. em, y ver también el público al que va dirigido, porque en una serie diaria es muy difícil de seguir y necesitas mucho tiempo libre porque si no te pierdes. Entonces, normalmente el público que tiene siempre las series diarias suele ser gente que ya está jubilada o que a lo mejor está de baja por enfermedad y que tiene mucho tiempo libre. Entonces, en general, suele ser gente de a partir de los 60, 65, 70. Y esa gente normalmente tiene un pensamiento no tan abierto como tenemos los jóvenes de hoy en día. Entonces, meter una historia entre dos mujeres daba miedito para saber a ver cómo se lo van a tomar. Pero luego al final, entre que grabamos y se emite, antes del COVID, había un colchón de como de 2 meses y medio. Entonces, cuando nosotras empezamos a trabajar la trama, casi ya la estábamos terminando antes de que Maite tuviera esa despedida en el puente. Entonces, cuando la trabajamos en ese punto, es cuando se empezaba a emitir. Entonces, nosotros nunca hemos tenido el feedback de la gente a la par que estábamos grabando. Nosotros lo hacíamos un poco Claro. como a ciegas y hasta que no pasó toda esa trama, no vimos realmente el resultado de. Y cuando empezamos a ver que a la gente le gusta y que no solamente se queda en ese público que Acacia siempre ha tenido de mayor de 65, sino que empieza a llamar a gente más joven, sobre todo casi todos son mujeres y del colectivo o que simpatizan con el colectivo. Entonces tú ves que gusta esa gente que es completamente diferente al público al que estamos acostumbrados. Cuando tú empiezas a recibir ese feedback, ese me gusta lo que estás haciendo como trabajo, ya lo estábamos terminando. Entonces no había posible presión porque no lo supimos hasta que casi que terminamos de trabajarla. Con lo cual, por una parte bien, porque no lo modificó a la hora de trabajar la trama. Cosa que a lo mejor si lo hubiéramos sabido antes podría habernos hecho cambiar algo o modificar cosas y tal. Y luego una vez que pasó un periodo en el que Maite se fue, ahí ya empezamos a recibir todo el feedback y ya por redes, sobre todo Ilenia y yo, mi compi y yo, empezamos a trabajar mucho el tema del colectivo, que nos dimos cuenta de que le gustaba y que apoyaba mucho la trama y empezamos a trabajarla desde ahí, desde nuestra parte personal en redes. ¿Y cómo ha sido trabajar con Ireña en todo este tiempo? Es maravillosa, o sea, es una persona, tiene una energía, o sea, es un bote de Coca-Cola que tú lo agitas cerrado y de repente lo abres, o sea, es como ¡boom! Es una bola de energía maravillosa, una energía súper positiva y lo decimos mucho a las dos, hemos tenido muchísima escucha en secuencia, hemos tenido una conexión maravillosa, nos hemos entendido muchísimo y tanto si salían bien las cosas según el guión o si algo se torcía, nunca cortábamos y decíamos, ay, perdón, me he equivocado, o uy, ha pasado esto. No, 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 todo lo incluíamos en personaje. Si algo se cae, si se me olvida esta frase, si te he dicho lo que no es, si me he comido todo lo incluíamos en personaje y eso es porque había muchísima escucha entre las compis. Entonces con Ilenia Dios mío, estoy deseando volver a trabajar con ella. Es maravillosa. Y hablando del éxito, porque
yo la verdad es que me he dado cuenta estos días que me preparo un poco la entrevista y luego también he puesto por redes que te iba a entrevistar y tal, y me da cuenta no solo que tenéis fan latinoamericanos, de habla hispana, por así decirte, sino que también Sí, o sea, ha contactado gente conmigo de Polonia, de que en inglés, o sea, os esperabais ese éxito, o que sea algo para fuera nada. de... O sea, no nos esperábamos eso para nada. Que la trama acabara gustando en España y a los fans de Acacias, vale, pues sí, podría pasar, no es una Claro, trama más, puede que te guste, puede que no. Que luego, que ni lo imaginábamos, ¿eh? Pero el hecho de que pase fronteras y pase a Latinoamérica, vale, pues a lo mejor sí, ¿no? No nos hubiera extrañado tanto porque, bueno, se le habla hispana. No, no, pero hay gente que es de Bélgica, de Alemania, de Polonia, de Brasil, bueno, de Italia, hay muchísimo. Entonces, increíble, vamos. de países de habla no hispana. Bueno, y de China, madre mía, de China hay muchísima gente. Y además, normalmente, tanto en China como en Japón, en el mundo oriental, no utilizan las redes sociales que utilizamos los occidentales. Entonces, Efectivamente. no tienen Instagram o no tienen, bueno, Facebook imagino que sí, pero que encima lo que nos llega de ellos es infinitamente menos de lo que publican, porque ellos lo publican en otro tipo de redes Claro. sociales. Entonces, el boom que ha habido allí es increíble, increíble, vamos, no lo imaginábamos para nada. Y súper contentas, claro. Y bueno, y probablemente Camino va a marcar un antes y un después en tu carrera, por lo menos en tu trayectoria profesional, por lo menos al principio, porque todavía tienes mucha Sí. trayectoria, ojalá, toda la que pueda. ¿Qué tiene Camino de área y qué tiene, con qué se ha quedado área de Camino? Pues yo creo que en principio, digamos, en esa primera camino que hablábamos, ¿no? Cuando llega de ese pasado y ese punto tan vulnerable, pues lo que sí podíamos tener en común es el hecho de, bueno, es algo con lo que yo convivo, lo que pasa que depende del momento en el que esté, sale más a flor de piel o no, pero yo convivo con ansiedad. Entonces, yo he tenido muchos ataques de ansiedad a lo largo de mi vida, es una cosa que muchas veces hay tabú, me parece absurdo, ¿no? Creo que es algo que nos puede pasar a todos, yo creo que todos en nuestra vida, si no hemos tenido un ataque de ansiedad, lo vamos a tener. Sí, sí, Vamos, totalmente. Entonces, bueno, pues es algo en lo que yo convivo y cuando yo leí que el personaje estaba en ese punto tan álgido de ansiedad en el que tocas a esa chica y se estremece y empieza a gritar y tiembla, claro, yo la entendía perfectamente. Yo entendía ese momento del personaje. Entonces, eso es algo que teníamos en común, el tema de la ansiedad. Y también a lo largo del tiempo, justo como te decía, ¿no? Cuando ya empiezas a llevar el personaje un poquito más rodado y ya empiezas a tener más conexiones con el personaje, a la par, Camino y Aria fueron creciendo hasta dejar esa ansiedad un poco más atrás y, y dejarse llevar por lo que lleva uno más dentro, ¿no? Camino sin saberlo, es una persona muy fuerte y es una persona muy luchadora. Lo que pasa es que siempre he tenido mucho miedo y cuando esos miedos empiezan a romperse y empieza a salir la camino más interna, la camino más verdadera, la más escondida, seguimos teniendo ese punto en común de mujeres muy luchadoras. Y por no decir, claro, que ella le ocurre sin darse cuenta, y Aria lo sabía cuando le ocurrió, de enamorarse de una mujer. Yo estoy casada ahora mismo con una mujer con la sí. que llevo 10 años saliendo, llevo toda mi vida con ella, entonces también ese punto de enamorarte de una mujer, y quizá, bueno, a mí me ocurrió muy pequeñita, pero cuando yo supe que a mí a lo mejor me gustaban las mujeres, sí que tienes una pequeña rotura de esquemas. Entonces ahí también podía entender mucho el personaje y yo creo que hay muchos puntos en común. Un poco al principio esa ansiedad o esa vulnerabilidad, ese crecimiento y esa lucha para dejar todos esos miedos atrás y centrarte en lo que realmente quieres. ¿Y qué se lleva a Aria de camino? Pues quizá la paciencia y el saber callar cuando es necesario. Porque yo en mi vida diaria soy muy impulsiva y también tengo mucha energía y Camino siempre ha sido tan sumisa y tan pequeñita y tan para adentro que yo creo que una de las cosas que me ha dado tanto a nivel profesional como a nivel personal ha sido el tener las cosas comedidas, el intentar no ir tanto a los extremos, sino que a veces, aunque una no quiera, aunque uno no quiere, debe callar cosas para que el beneficio a la larga sea mejor. Si tú tienes una discusión con una persona y tienes ganas de decirle de todo,
en el momento a lo mejor te sientes más liberado porque liberas toda esa ira, ¿no? Pero a lo mejor le dices algo que le hace daño. Entonces a la larga es peor. Pues Camino tiene eso. Camino tiene esa prudencia de callarse, cosa que Ariel no tenía y que he ido aprendiendo del personaje. Y a veces ahí es necesario callar o respirar un poco las cosas y mirarlas desde un punto de vista un poco más objetivo y no tan visceral. Y lo que ha quedado claro, por lo menos a mí, respecto a lo que, por ejemplo, con Maitino o con Luis Melia, es que la gente demanda otro tipo de historias. ¿Cuál crees que ha sido el valor, cuál crees que es el valor verdadero o el que tú crees que tiene Maitino? ¿Consideras que es necesario este tipo de ficciones? Sí, considero que sí. Es necesario la visibilidad de cualquier otro tipo de relación que no sea heteronormativa, tanto si estamos hablando de dos mujeres como de dos hombres, que al final está como más aceptado, sobre todo en la ficción está más aceptado dos hombres, no por otra cosa, sino porque es algo que he comentado mucho, que fue un pensamiento que simplemente me surgió y que conforme lo he ido comentando me he dado cuenta de que me reafirmo en ese pensamiento y es que vamos a ponernos en hace 50 años, hace 100 años, si dos mujeres se daban la mano por la calle, no estaba mal visto, en el sentido de, bueno, son amigas, amigas que se quieren mucho y tienen mucho cariño. Mientras que si dos hombres se dan la mano, inequívocamente son gays, porque los hombres en la amistad no se dan la mano, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que en los hombres o eres hetero o eres gay, no hay punto medio, pero las mujeres, si damos muestras de cariño a otra mujer en público, ¿no? Se tiñe como de amistad cariñosa, yo creo que ha quedado muy encubierto las relaciones pasionales entre mujeres. Decir que puede que sea mi amiga a la que le tengo mucho cariño y le quiero dar un beso y un abrazo. Sí, pero también puede ser mi pareja, con la que tengo pasión, con la que comparto una cama, con la que comparto un desayuno y con la que comparto llantos y penas y conversaciones, ¿no? Entonces, creo que eso ha hecho que las relaciones entre mujeres se queden un poco en ese segundo plano y a lo mejor no es que estén menos aceptadas, pero sí que tienden a estar más encubiertas, cosa que con los hombres no ha pasado y yo creo que por eso hay más representación LGTB en cuanto a hombres que en cuanto a mujeres, porque los hombres como que es más claro, ¿no? Es Sí, o más es claro. gay o es hetero, no hay más. Pero las mujeres hemos estado bailando en un pequeño limbo de ni una cosa ni la otra. Entonces yo creo que sí que hace falta representación para eso, para poner un punto de diferencia, es decir, vale, puede que sea una amistad con cariño o puede que sea una relación pasional y necesitamos representación de relaciones pasionales, de parar de decir, por favor, que es mi amiga, no, no es mi amiga, es mi pareja y hago el amor con esta persona, no es mi amiga, puede ser mi amiga y algo más, pero es mi pareja. Entonces yo creo Efectivamente. que sí, que hace falta representación y más dar ese paso en hacerlo en series de época que suelen tener un público más mayor, para que también, bueno, entiendan que a lo mejor ellos no lo comparten, a lo mejor ellos no lo harían y ellos tienen muy claro que son hetero y no cambian, pero quizás sí cambiarles el punto de vista a decir, hay mucha gente mayor de 65, no toda, por supuesto, y menos mal, pero hay mucha gente que cree que la homosexualidad viene de la mano con la perversión, con si yo estoy con una persona del mismo sexo es porque me encanta el sexo y lo hago con cualquiera. No, 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 señora, estamos hablando de que me puedo enamorar y me enamoro de una persona, o me enamoro de dos, o me enamoro de tres, o me enamoro de siete. Pero estamos hablando de amor. O puede ser también que me guste y no esté enamorada y me guste disfrutar de mi cuerpo. No por ello soy mala persona, ¿no? Entonces, cambiar un poco ese concepto y dar visibilidad al hecho de que eres una persona completamente normal, que tienes deseos sexuales y tienes necesidades afectivas igual que cualquier otra persona heteronormativa, solo que en vez de hacerlo con un solo tipo de persona, lo haces con otro, o con muchos, o con lo que sea. Pero ver que no está asociado a algo malo, no es algo malvado ni perverso, estamos hablando de que es amor.